Ahí estamos. Se está viendo, ¿no? La pantalla se ve, se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Sí, señor. Bárbaro. Bueno, como, como ustedes recordarán, la muletilla que usamos siempre, ¿no? Y esperando que alguien recuerde algo, ¿no? Pero bueno, si no, vamos a hacer un breve ayuda a memoria. Cuando allá por abril, mayo, creo que era, cuando el ingeniero Sangurten explicó las relaciones diferenciales, por supuesto, lo hizo para barras de eje recto. Y a partir de ahora, en la medida que vayamos avanzando tanto en estabilidad como en resistencia, como básicamente en casi todas las otras materias de estructura que vayan viendo, se van a ir dando cuenta que los primeros 2 o 3 años básicamente les mentimos descaradamente, ¿no? Porque todas las hipótesis que les dijimos que con las que regíamos nuestro análisis, nuestro estudio, a partir de que se vaya profundizando ese análisis, las vamos a ir desechando. En realidad no desechando, sino limando, profundizando, y por supuesto que las hipótesis son simplificaciones de la realidad, y para ir acercándose a la realidad en la medida que van incorporando conocimientos, vamos puliendo el modelo, con lo cual vamos, digamos, desechando algunas teorías o algunas hipótesis que habíamos usado para salir. Una de las hipótesis fundamentales era que nosotros trabajamos con barras de eje recto. Bueno, hoy vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa si la barra no es de eje recto? ¿Sí? Hay un montón de estructuras que no son de eje recto, digamos, famosos arcos romanos deben ser de las estructuras de sostenimiento de puentes o de grandes obras de paso más antiguas de la civilización, muchas de ellas todavía en pie y no son de eje recto. Entonces, como me dice que una de las hipótesis fundamentales es que la barra tiene que ser de eje recto. Claro, para analizar una barra de eje curvo hay que tener ciertos conocimientos incorporados que ustedes ya los tienen, por eso hoy vamos a ver barra de eje curvo que había que plantearlos a partir de las barras de eje recto. De la misma forma, el año que viene en resistencia van a empezar en algún punto a abandonar la linealidad cinemática, en otro punto la linealidad mecánica, en otro la linealidad estática, hasta que se den cuenta que todas las hipótesis en realidad son simplemente una simplificación de la realidad. Entonces decíamos, cuando allá por mayo, abril, planteábamos las ecuaciones de equilibrio, lo hacíamos para barras de eje recto, ¿no? Y teníamos, si esta era nuestra barra con una carga distribuida perpendicular al eje de barra, que llamamos Q en I, porque esta era I y esta era Z. Entonces teníamos también una carga distribuida a lo largo del eje Z, ¿sí?, que llamamos Q en Z, ¿sí?,
la longitud que analizamos era un diferencial de z, y si hacíamos los equilibrios, digamos, teníamos un normal, teníamos una fuerza de corte, ¿sí? Y teníamos un momento. Del otro lado, o sea, transcurrido ese diferencial de z, teníamos también normal, corte y momento, por supuesto que en sus versiones equilibrantes, digamos, si del lado derecho teníamos un normal hacia derecha, del lado izquierdo íbamos a tener un normal a la izquierda, si teníamos un corte hacia arriba íbamos a tener un corte hacia abajo, y lo propio con el momento, pero además, como ya había transcurrido ese diferencial de z, teníamos un normal más un diferencial de normal, un corte más un diferencial de corte, un momento más un diferencial de momento. ¿Sí? No sé si recuerdan esto, pero bueno, era como habíamos obtenido las ecuaciones digamos, las ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones características, no las ecuaciones características, no, sino las ecuaciones fundamentales, para que no confundan el término con característico con las solicitaciones características, sino las ecuaciones fundamentales, las ecuaciones diferenciales de la estabilidad, de la estática, ¿no? Con lo cual, si nosotros hacíamos equilibrio de las fuerzas, vamos a arrancar por las horizontales, ¿no? En Z, y fíjense, barriendo de izquierda a derecha, simplemente por una cuestión de estar ordenados, podemos decir que tenemos un normal. Recuerden que estos son todos funciones de z, ¿sí? Porque puede ir variando, en el caso más general son constantes, pero no necesariamente. Un normal y un diferencial de normal, ambos con sentido positivo de acuerdo a nuestro sistema de referencias. Después teníamos esta carga que era distribuida en el sentido del eje y que transcurría, digamos, en un diferencial de z. O sea que es Q de z, función de z, por diferencial de z. ¿Sí? Y después teníamos, de este otro lado, este normal, ¿sí? Que va con signo negativo porque va para la izquierda. Menos n de z. Entonces, este normal se simplifica con este otro normal, ¿sí? Y si despejamos, me queda que el diferencial del normal es igual a menos u de z, función de z, por diferencial de z. Si este diferencial de z lo paso del otro lado, me queda que la derivada del normal respecto de z es menos q de z, que es una de las ecuaciones diferenciales que nosotros teníamos como conocida. Bueno, de la misma forma, si yo hago equilibrio en I, fíjense que voy a tener un normal, un diferencial de normal, ¿sí? Un normal y un diferencial de normal. Voy a tener el corte, perdón, la carga distribuida Q en
Q en I que se aplica en un tramo diferencial de Z, o sea, más Q en I, que es función de Z, por diferencial de Z, y del otro lado tengo menos Q en I, Q de Z, perdón. ¿Sí? Si despejo, estos dos se van, porque está uno sumando y otro restando, y si despejo, me queda que el diferencial del corte respecto de Z, esto es Z, parece una X, pero es Z, respecto de Z, es igual a menos Q en I, que es función de Z, y este por diferencial de Z, ese diferencial de Z lo paso dividiendo del otro lado, y me queda que la derivada del corte respecto de Z es menos Q en I, cosa que ya sabíamos, pero para refrescarlo un poquito, y aparte porque exactamente esto mismo vamos a hacer inmediatamente, pero con barra de eje curvo. Y si ahora lo que hacemos es un equilibrio de momento, o sea, equilibrio de momento en X, ¿no? Tenemos de aquí el momento y el diferencial de momento, ¿sí? Mx más diferencial de Mx. Luego vamos a tener este Q en I que me genera momento en X, ¿sí? Entonces, Q en I por diferencial de Z es la fuerza. Y el brazo de palanca, diferencial de Z sobre 2, ¿no? Esta resultante está actuando aquí, y esto es diferencial de Z sobre 2. Entonces, el brazo de palanca es diferencial de Z sobre 2. Entonces, tengo que multiplicar por diferencial de Z sobre 2, pongo diferencial de Z cuadrado sobre 2. ¿Sí? Este corte también me genera momento. ¿Sí? Entonces, ese corte menos el corte, ¿sí? Por, y el brazo de palanca es diferencial de Z. ¿Sí? Y tengo también el momento. ¿Sí? Entonces, el momento. Entonces, simplifico este momento con este momento, porque uno está sumando y otro restando. ¿Sí? Por supuesto, todo igualado a cero, pues es una ecuación de equilibrio, ¿no? Estas también. Y entonces me queda que el diferencial del momento en X es igual, fíjense, no sé si recuerdan ustedes, nosotros teníamos, y en análisis matemático también se desarrolla el concepto de diferencial de orden superior. ¿Sí? Fíjense, nosotros acá tenemos el corte está multiplicado por un diferencial de Z. ¿Sí? Y acá, este Q en I está multiplicado por un diferencial de Z al cuadrado. O sea, si el corte lo multiplico por un diferencial, que es una medida muy chiquitita, a la carga concentrada, a la carga distribuida lo estoy multiplicando por el diferencial, que es una medida chiquitita. Y después lo estoy multiplicando nuevamente por ese mismo diferencial, que es una medida chiquitita, dividido 2. O sea, este es un número que va a ser de un orden inferior a estos otros. ¿Sí? Porque estoy multiplicando 2 veces por un número muy chiquitito. ¿Sí? O sea, es un infinitésimo de orden superior. Con lo cual,
como tiende a cero, digamos, en realidad no es que tienda a cero, es un infinitésimo de orden superior, digamos, es mucho más chiquito, lo podemos descartar de la ecuación. Entonces me queda que el diferencial del momento es igual al corte por diferencial de z, nuevamente ese diferencial de z lo paso del otro lado, entonces me queda que la derivada del momento respecto de z es igual al corte, cosa que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, repasamos la mecánica con la cual los habíamos determinado. Hasta acá no debiera haber ninguna duda, porque es un tema ya visto, pero si la hay, aprovechemos para sacarla, digamos, así en lo que viene no, digamos, no hay dudas en lo que viene. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, cri, así que ¿estaremos bien? Sí, sí, profesor. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a hacer este mismo análisis que hicimos, pero ahora partimos de la hipótesis de que tenemos nuestra barra, digamos, es una barra de eje curvo, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes sabrán disculpar lo difícil que es dibujar con esto, y encima una barra de eje curvo. Bueno, sabrán disculpar o no, pero... A ver, bueno, imagínense que eso es una barra de eje curvo. Esta barra está cargada exactamente igual que como estaba cargada nuestra barra de eje recto. O sea, va a tener una carga distribuida vertical y una carga distribuida horizontal. ¿Sí? Y una carga distribuida horizontal. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar el lugar, digamos, en donde comienza nuestro análisis, en el baricentro de esa barra, en el lugar en donde comienza nuestro análisis, y en el baricentro de la barra, en el lugar en donde termina nuestro análisis. En horizontal, eso va a ser diferencial de z, y en vertical, esto va a ser diferencial de y, ¿sí? Porque recordamos que esto es nuestro sistema de referencias, ¿no? Y z y x, ¿verdad? Entonces, fíjense que este eje de barra, ¿sí?, es un diferencial de arco, ¿sí? No es un diferencial ni de z ni de y.
el eje de barra describe un arco. Pero nosotros tenemos la proyección horizontal de ese arco es un diferencial de z y la proyección vertical de ese arco es un diferencial de y. Si nosotros equilibramos de la misma forma que hicimos con la barra de eje recto, esta barra, vamos a tener una fuerza horizontal, una fuerza vertical del lado izquierdo, y una fuerza horizontal y una fuerza vertical del lado derecho, y un momento. Ahora ya digamos, antes ya directamente la llamábamos corte y normal, porque la barra era de eje recto, entonces esas fuerzas eran paralelas y perpendiculares al eje de barra. Bueno, ahora vamos a llamarlas, en principio, fuerza vertical y fuerza horizontal para ser originales, porque como ustedes verán claramente, no estamos hablando de corte y normal. El corte siempre es una fuerza que es perpendicular al eje de barra. Y si el eje de barra aquí está inclinado, pues el corte tendrá que tener esta dirección. Y claramente no es la dirección que tienen esas fuerzas con las que vamos a equilibrar este sistema. Entonces, vamos a llamar B, H y M, y pasado ese incremento diferencial, vamos a tener M más diferencial de M, H más diferencial de H, y B más diferencial de B. ¿Sí? Bueno, lo que sí ahora es tratar de hacer ecuaciones de equilibrio de modo tal de poder determinar las nuevas ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar en barras de eje curvo. Si trazamos, hacemos equilibrio de fuerzas en Z, por supuesto igualada a 0 porque es una ecuación de equilibrio, fíjense, empezamos a barrer de izquierda a derecha y tenemos H más diferencial de H. Seguimos barriendo y tenemos todas estas fuercitas distribuidas, ¿sí?, horizontalmente, que se integran en un diferencial de z, ¿sí?, porque siempre nuestro incremento lo estamos midiendo en diferencial de z. Entonces, de sentido positivo porque tiene el mismo sentido que nuestro positivo, el positivo de nuestro sistema de referencia. Entonces, U de z, todos estos son todas funciones de z, ¿sí? No le pongo el paréntesis, digamos, vamos a ponérselo. Son todas funciones de z por diferencial de z, ¿sí? Y de este otro lado tenemos el h en sentido negativo porque va hacia la derecha, ¿sí?, menos h, ¿sí? Este h se va con este otro h, y nos queda que h de z es igual a menos u de z, y este diferencial de z, perdón, diferencial, lo pasamos dividiendo y nos queda la primera relación, ecuación diferencial, que es exactamente la misma que la que teníamos antes, nada más que antes teníamos el normal, ¿sí?, y ahora tenemos, antes teníamos que la derivada del normal respecto de z era menos u de z, y ahora tenemos que la derivada de del horizontal respecto de z es menos q de z. O sea, lo mismo. Si
Ahora hacemos equilibrio de las fuerzas en I. Vamos a ver algo parecido. Entonces tenemos B más diferencial de B. B más diferencial de B. La distribuida es Q en I por diferencial de Z. Q en I por diferencial de Z. Y del otro lado tenemos menos B. Menos B. Esta B está restando, esta B está sumando. Entonces nos queda que diferencial de B respecto de Z, porque este ya lo paso del otro lado dividiendo, es igual a menos Q en I. ¿Sí? Bueno, la otra relación diferencial que no cambia en nada a lo que ya teníamos. La novedad va a venir ahora. ¿Sí? Fíjense, cuando hagamos equilibrio de momento, ahí tenemos. De este lado, momento más diferencial de momento. Momento más diferencial de momento. Luego tenemos Q en I por diferencial de Z es la fuerza. Y se ubica en diferencial de Z sobre 2. ¿Sí? Entonces, Q en I por diferencial de Z y se ubica en diferencial de Z sobre 2. Y tenemos Q en Z por diferencial de Z, ¿sí? Esta fuercita, Q en Z por diferencial de Z, y está en diferencial de I sobre 2. Esa es esta fuerza. Y está en diferencial de I sobre 2, ¿sí? Y gira de forma contraria, o sea, de forma negativa, al revés de lo que giraba antes la Q en I. ¿Sí? Q en Z por diferencial de Z por diferencial de I sobre 2. ¿Qué más hace momento? Bueno, hace momento esta fuerza B, ¿sí? Y su brazo de palanca es diferencial de Z, ¿sí? Menos B por diferencial de Z. ¿Y qué más hace momento? Hace momento esta H, que lo hace girar de manera positiva, y su brazo de palanca es diferencial de I. H por diferencial de I. Y bueno, luego tenemos el otro momento, ¿no? El que viene con signo negativo. Este momento se nos va con este momento, uno está positivo y otro negativo. Por ser diferenciales de orden superior, fíjense que acá tenemos diferencial de Z y diferencial de I, pero en definitiva son dos diferenciales, ¿sí? Esto es un diferencial de orden superior. Y acá tenemos nuevamente dos veces diferencial de Z, o sea, todo este término también es un diferencial, un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Entonces, por ser infinitésimos de orden superior, también se pueden eliminar, digamos, simplificar o no ser tenidos en cuenta en la ecuación. En definitiva, me queda que el diferencial de momento es igual a menos B por diferencial de Z más H por diferencial de I. ¿Sí? No, perdón, al revés de los signos, porque si yo paso, estoy pasando todo del otro lado. Entonces, ¿sí?
Pues estoy pasando esto que tiene signo negativo, lo paso del otro lado, entonces me queda positivo el B y negativo el H. Si ahora divido todo por diferencial de Z, ¿sí? Fíjense que me queda diferencial, la derivada del momento respecto de Z, que es igual a B por diferencial de Z sobre diferencial de Z. Esto se me va, me queda B. Menos H por diferencial de I sobre diferencial de Z. ¿Sí? Diferencial de I sobre diferencial de Z no es otra cosa que la derivada primera de I. ¿Sí? O la tangente del ángulo que están formando esa, ¿sí? La pendiente de esa ecuación, ¿no? Entonces, en definitiva, la derivada del momento respecto de Z me queda igual a B en Z, ¿sí? Menos H por I', siendo I', obviamente, la primer derivada de la elástica, ¿sí? Siendo de elástica no, de la posición, ¿sí? Pues la elástica, por ahí después, otros años, todavía no tienen el concepto de deformación, pero después la van a asociar con un concepto de deformación. La primera derivada de la posición, ¿sí? O sea que es la tangente de alfa. Y ahí tenemos la diferencia fundamental con las barras de eje recto, ¿sí? Fíjense que las primeras dos ecuaciones diferenciales eran iguales, pero la tercera, ¿sí? Que para nosotros la derivada del momento respecto de Z era igual al corte en barras de eje recto, ahora la derivada del momento respecto de Z es la fuerza vertical menos la fuerza horizontal por la derivada de la posición, ¿sí? Siendo que tanto B, la fuerza vertical como la fuerza horizontal, son variables punto a punto, ¿sí? Con lo cual no vamos a zafar de hacer una tablita. Si lo tienen que hacer en un parcial, toman un par de puntos y no les lleva mucho tiempo. Si lo tienen que hacer en su casa, una tablita Excel se impone por la sencillez y la gran cantidad de puntos en un mismo instante que nos puede otorgar. Ahora está claro que hasta acá estamos hablando de fuerza vertical y fuerza horizontal. Todavía no hablamos de corte y normal, ¿sí? Si esta fuerza vertical y horizontal la tenemos que transformar en corte y normal, supongamos que una de esas partes está fija y esto, bueno. Bueno. Nuevamente nuestro sistema de referencias es el mismo de siempre, ¿sí?
Este es el centro de gravedad, digamos, ¿no? A ver, vamos a correr un cachito. Tenemos una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Sí? Y nosotros lo que queremos determinar ahora es, ok, ¿y cuál es la fuerza de corte? ¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestro valor de corte y nuestro valor de normal? ¿Sí? Sabiendo que este ángulo alfa también es variable punto a punto. ¿Sí? No vale lo mismo alfa acá que acá. ¿Sí? Alfa es el ángulo que forma el eje de barra con la horizontal. ¿Sí? Si yo tengo este eje de barra, está claro que alfa acá es distinto que alfa acá y es distinto que alfa acá. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? O sea, ¿por qué alfa es variable? Alfa en el centro vale 0 y en los extremos, o sea, esto cambia punto a punto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar esta B y esta H en las fuerzas azules, que son el corte y la normal. ¿Sí? Fíjense, si proyecto en Q, si esto es alfa, ¿no? Q va a ser B por coseno de alfa, ¿sí? Y fíjense que H, si lo proyecto acá, H tiene, digamos, aporta digamos, va en contra de lo que habíamos marcado como Q en azul, ¿sí? Entonces es menos H seno de alfa, ¿sí? Se ve que esta proyección es H seno de alfa y tiene signo contrario, dirección contraria a nuestro Q azul, ¿sí? Y la normal va a ser H coseno de alfa, ¿sí? Y esta B, si la tengo que proyectar en el normal, es positiva porque va en el mismo sentido positivo de la N azul, y es más B seno de alfa. ¿Vieron todos, entendieron todos cómo determinamos estas estos dos valores de corte y normal? Sí. Bárbaro. Si nosotros, entonces, vamos a pasarlo abajo. Si recordamos que hace un ratito dijimos que el diferencial del momento respecto de z era igual a b menos h por la derivada de i, por i',
¿sí? Fíjense que si acá sacamos factor común coseno, esto era B coseno, ¿no? Sacamos factor común el coseno, esto nos queda B menos seno de alfa sobre coseno de alfa pasó apurado el chico de la moto. ¿Sí? Nos queda B menos seno de alfa sobre coseno de alfa por coseno de alfa. ¿Sí? En realidad lo que estamos queriendo estamos queriendo meter esta fórmula adentro de la ecuación del corte. Entonces sacamos factor común el coseno, o sea, y trabajamos un poquito esa ecuación. Fíjense que seno sobre coseno es tangente de alfa, ¿sí? Y tangente de alfa es igual a I'. O sea que el corte es igual al diferencial de momento respecto de z, o sea, vamos a todo lo que tenemos acá, B menos... Perdón, profe, ¿no nos faltó el horizontal en Q? ¿No sería B menos horizontal Sí, por acá. seno de alfa sobre coseno? Sí, porque nos iba a faltar en... Ahora sí. Entonces, el corte es B menos H por seno de alfa, coseno de alfa, todo por coseno de alfa, que es lo mismo que decir la derivada del momento respecto de z por coseno de alfa. ¿Sí? Esto a veces nos va a servir, a veces no. Digamos, a veces vamos a tener que ir por esta fórmula, por una fórmula que tiene esta forma, ¿sí? Cuando no tengamos conocido el momento. Cuando tengamos conocido el momento, por ahí nos va a convenir utilizar esta otra fórmula. Entonces, ya determinamos la ecuación, la diferencial del momento para barra de G curvo, y pudimos transformar esas horizontal y vertical en corte y normal. Y obtuvimos además una ecuación que por ahí nos puede ser útil del corte, referida a al diferencial del momento. Ahora, fíjense que nosotros siempre estamos hablando de las ecuaciones, pero siempre referidas a la posición, ¿no? a ese I' que es la derivada de la posición. Ok, bueno, entonces va a ser fundamental o va a ser necesario determinar las ecuaciones Profe, Sí, ¿puedes subir 2 segundos a la última ecuación que me faltó copiarla? sí, Por favor. Gracias. Ahí ya le saqué screen. dale. Gracias. No, por favor. Entonces va a ser fundamental que trabajemos sobre las determinaciones de la ecuación de la posición, ¿sí? En general, en este curso y en lo que vean de resistencia el año que viene,
vamos a trabajar en barras de eje parabólico y probablemente también en alguna barra de eje circunferencial, digamos, ¿no? Bueno, en barras de eje parabólico tienen todo el desarrollo, vamos a hacer ahora, y están en los apuntes. En barras de eje redondo está en los apuntes, pero es básicamente lo mismo, nada más que en vez de iniciar la ecuación, como lo vamos a hacer ahora, diciendo que y de z, como vieron ustedes en análisis, en la secundaria, digamos, es AZ cuadrado más BZ más C, ¿sí? Esto lo veían como AX cuadrado más BX, pero bueno, es exactamente lo mismo, nada más que cambia el eje sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Cuando tenemos que resolver este tipo de ecuaciones, siempre tenemos que utilizar las condiciones de borde, ¿sí? Condiciones de borde. En ingeniería, a esta distancia que hay entre el eje y el punto de máxima deflexión de una parábola, en general de una curva, en particular estamos viendo parábolas, pero en una curva, en la vida real se utiliza mucho la ecuación de la catenaria, ¿sí? Con todo lo que es cables y demás cosas que cuelgan donde la forma básicamente se la da su peso propio. Hay una ecuación que es muy parecida, al menos visualmente, a la parábola, pero matemáticamente no es lo mismo, se llama catenaria, pero digamos, es exactamente igual conceptualmente, un poquito más complejo desde la cuestión matemática, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Entonces, este ángulo es alfa, y como dijimos, cambiaba punto a punto, ¿sí? Esta es una tangente alfa, ¿sí? Si este análisis lo tengo que hacer en otro punto, pues esa tangente cambiará, ¿no? Será otra la tangente que utilice, dependiendo del lugar en donde voy a hacer mi análisis. Entonces, con las condiciones de borde dadas, en donde digo, si este es psi y este es z, ¿no? En donde digo, para z igual a 0, ¿sí? Y de z, ¿cuánto vale la posición acá? Para z igual 0. ¿Cuánto vale i? 0. 0. Cero. Bien. Para z igual L, ¿cuánto vale i? 0. 0. Vamos a poner acá i en 0 y en L. Y para z igual L sobre 2, i en L sobre 2 vale F. F. La flecha. Bien. Bueno, si con estas condiciones de borde
nosotros agarramos los apuntes de análisis 2, creo que era, donde veían ecuaciones diferenciales, y la resolvemos. Vamos a ver que I de z es igual a menos 4f sobre L cuadrado por Z cuadrado menos L por Z. ¿Sí? Esta es una ecuación dato que sirve absolutamente para todas las curvas parabólicas. ¿Sí? Teniendo la flecha como dato, ¿sí? Donde F es la flecha. Flecha que es la máxima de flexión de la curva. ¿Sí? Entonces, si yo derivo esta ecuación, bueno, el primer término no cambia nada, ¿sí? Porque no hay ningún término que esté afectado por la variable z, y en el segundo término sí, tengo 2z menos L. ¿Sí? Eso es I', que es igual a la tangente de alfa. ¿Sí? La tangente de alfa, que es función de z. Entonces, si quiero determinar cuánto vale alfa, lo único que tengo que hacer es el arco tangente de todo esto que tengo acá. El arco tangente de todo esto va a ser el ángulo alfa, que es variable punto a punto en función de z. ¿Sí? Entonces, con estos datos, nosotros ya tenemos absolutamente todo lo necesario para, por ejemplo, determinar los esfuerzos característicos en una barra de alma llena de arco parabólico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, si tenemos arriba para abajo. Y tenemos este arquito, a ver, esperemos que salga bien. Lo borramos, pero por lo menos para tener alguna referencia. Bueno, supongamos que eso es un arco parabólico, ¿no? Que es, no está tan feo.
tenemos, estos son 3 metros, cuatro, y esto es simplemente apoyado, ¿no? Y nos piden determinar digamos, trazar el diagrama de solicitaciones. Bueno, lo primero que tenemos que determinar son las consideraciones, las definiciones geométricas de ese eje curvo, ¿no? El enunciado nos dice que es un eje parabólico. Pero bueno, nosotros sabemos entonces que la ecuación de ese eje curvo va a ser menos 4f sobre L cuadrado por z cuadrado menos LZ. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso particular, este Z va a ser 8 metros, este Z va a ser 8 metros, y este F, ojo, si esto es Z, perdón, esto es Z, y esto es Y. ¿Cuánto vale F? Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Ojo que ahí es muy normal la metida de gamba. ¿Sí? En el signo, digo. Eso es muy normal la metida de gamba. ¿Sí? Entonces, la ecuación la tenemos, y tenemos también la ecuación de el alfa de z, ¿sí? Que es el arco tangente de este menos 4f sobre 8 al cuadrado por 2z menos 8, ¿no? Era esta ecuación donde dice L, le estoy poniendo 8, y acá le puedo poner directamente también el menos 3. ¿Sí? Bueno, como les decía, a ver si ustedes acá están viendo el Excel. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, fíjense que esto, lo único que tienen, fíjense acá en la formulita, están acá arriba los datos, F-3, L8, y no es otra cosa esto que la formulita que les acabo de manifestar. Fíjense que dice menos 4 por esta celda B2, ¿no? Que es F, dividido la celda B3 al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado, por Z, o sea, la celda esta de costado, de A7, por Z cuadrado, menos, ¿cómo es? Menos L por Z. ¿Sí? No es otra cosa que la ecuación de la posición. ¿Sí? Tomé acá arbitrariamente los puntos 0, 2, 4, 6 y 8, pero podría haber tomado un punto por centímetro, hacer 800 puntos, y me hubiera llevado el mismo trabajo, nada más que más números. ¿Sí? Por eso digo, en su casa se impone el Excel,
en la facu o de manera manual con unos cuantos puntos y hacer una tablita es suficiente. Lo mismo aquí, transcribí la fórmula de la tangente de alfa, acá es esta misma con el arcotangente de este valor que está aquí. Recuerden que la enorme mayoría de los programas, en particular el Excel y bueno, si laburan con MATLAB o MATLAB, ya pueden definir mejor las unidades, pero muchos otros trabajan en radianes, con lo cual tienen que hacer la salvedad de, digamos, multiplicar por 180 sobre pi para transformarlo en grados, digamos, y lo mismo cuando trabajan con la función seno y coseno. Si hacen el seno de un valor que está en grados, previamente ese valor que está en grados lo tienen que transformar en radianes, porque tienen, digamos, por defecto toma esos valores. Bueno, arman la tablita. Y acá ya van a tener los valores de la posición, o sea, en 0 obviamente vale 0, en 2 vale 2,25, o sea, a 2 metros esta altura es I igual 2,25, por supuesto a la mitad es la flecha 3, y luego es simétrico, y todos los otros datos del ángulo y de seno y coseno. ¿Qué te pasa? Bueno, lo que queda, tenemos que calcular, para poder lograr trazar el diagrama, las reacciones de vínculo. Bueno, reacciones de vínculo no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Lo mismo que si fuera un sistema de eje recto, nos posicionamos, supónganse, en A, y hacemos equilibrio de momento, y decimos que estos 30 kilonewton por los 8 metros y su brazo de palanca, esa va a ser la resultante. Y su brazo de palanca va a ser estos 4 metros, ¿sí? Se tienen que equilibrar con una reacción en B, que su brazo de palanca va a ser 4 metros. Entonces, 30 kilonewton sobre metro por 8 metros por 4 metros, que es el brazo de palanca, menos la vertical en B por 8 metros, que es su brazo de palanca, ¿sí? Esto es igual a 0, entonces la vertical en B es igual a ver, 30 por 8 por 4, todo sobre 8, 120 kilonewton. Entonces la vertical en A va a ser 30 por 8 menos 120, y por lógica, que por simetría debiera ser igual de 120 kilonewton metro. Y si hacemos una ecuación de
de equilibrio de fuerzas horizontales, la horizontal en A tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esto sería una ecuación de fuerzas verticales. Y si hacemos la de las horizontales, me dice que la horizontal en A tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que agarrarnos de estas ecuaciones, ¿sí? De estas ecuaciones, y determinar las horizontales, las verticales, y luego vamos a tener que determinar los cortes y los momentos. Fíjense, las fuerzas horizontales, ¿sí? Yo me paro en un punto genérico Z. Digamos que esto es Z. Yo me paro en un punto cualquiera, absolutamente al azar. Y digo, bueno, a ver, voy a mirar a la derecha y todo lo que vea de ese tipo de fuerza, voy a armar la ecuación. ¿Sí? Entonces, yo me paro acá y miro a la derecha. ¿Cuánto vale H? No, nada, porque no tengo fuerzas activas horizontales y las fuerzas reactivas, digamos, esto es un vínculo de primera especie, no puede tomar fuerzas horizontales, o sea, no vale nada. Ok, dijimos que era un Z genérico. Bueno, ahora digamos que ese Z genérico está acá, no ahí. Bueno, la situación es la misma, no cambió. Acá, 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 y un infinitésimo antes del apoyo. Siempre miro hacia la derecha y digo, no tengo fuerzas activas horizontales y tampoco tengo fuerzas reactivas horizontales. Entonces, H, que es función de Z, en este caso es constante y es 0. ¿Sí? Hago lo propio para las verticales. Hago lo propio para las verticales. Hago un corte genérico. ¿Sí? Nosotros vamos a punteado, porque tengo dibujado el vínculo, entonces vamos a dibujarlo en punteado. Esto es en B 120 kN y B en A 120 kN. ¿Sí? Entonces, si yo miro a la derecha, y como estoy mirando a la derecha, la primera consideración que tengo que decir es que antes de la ecuación tengo un signo negativo, ¿no? Porque estoy mirando a la derecha. Digo, veo 120 que van para arriba. Para arriba es al contrario de mi sistema de referencia. Entonces, menos 120. ¿Sí? Y después veo, tengo 30 por Z. ¿Sí? 30 por Z. Y que el sentido es positivo porque van hacia abajo, igual que mi sistema de referencia. Entonces, más 30, vamos a ponerle los 30 por Z.
Ahora, lo mismo que antes. Habíamos dicho que esto era antojadizo, genérico, como quieran. Supónganse que está acá. Tengo 120 para arriba, más 30 por z. No cambia, la ecuación es la misma. Si la hago acá, 120 más 30 por z y un infinitésimo antes del apoyo, de vuelta, 120 por 30 por z. Lo único que cambia es z, pero bueno, como lo estoy poniendo de forma genérica, es siempre la misma ecuación. Entonces, esta ecuación es una ecuación efectivamente que satisface absolutamente todos los puntos de mi estructura, digamos. ¿Sí? Entonces, pasándola en limpia, porque tenía un menos adelante, esto me queda 120 menos 30 por z. Y esa es la ecuación de las fuerzas verticales. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con una ecuación de momento. ¿Sí? Fíjense, yo estoy parado acá, estoy parado ahí, y tomo momento. De vuelta, la misma consideración que con la fuerza vertical. La primera consideración es que es negativa porque estoy mirando a la derecha, ¿no? Entonces digo que es 120 por z y gira negativo, ¿sí? 120 por z que gira negativo, más 30 por z, que es la fuerza, y el brazo de palanca, z sobre 2. ¿Sí? 30 por z, la fuerza, y el brazo de palanca, z sobre 2. ¿Sí? Si pasamos en limpio, me queda que el momento es 120 por z menos 15, 30 sobre 2, 15, 15 z cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Más allá de los números, lo importante es que puedan ver cómo vamos punto a punto determinando esa ecuación de momento o de fuerza vertical. Fíjense que si yo genéricamente hubiese tomado en cualquier otro lugar, esa ecuación de momento hubiese sido exactamente la misma. ¿Sí? Si lo tomo acá, son los mismos 120 por z, ¿sí? Y la carga distribuida, en este caso 30, pero es la carga distribuida por z cuadrado sobre 2. ¿Sí? No hubiese cambiado absolutamente nada. Eso porque la carga distribuida está a lo largo del arco. Si no, Claro, darías una cuestión claro, partida. se da a lo largo del arco, digamos, ocupa toda la longitud del arco y no hay nada en el medio que me interrumpa, digamos, no tengo una articulación, no tengo nada en el medio que me haga partir la ecuación. A medida que avancemos vamos a ver qué pasa si tengo una articulación o qué pasa si en vez de ser constante, no sé, es triangular. Bueno, eso digamos, son las cosas que después se va a ir complejizando un poco, pero no tanto. Básicamente, si entienden cómo, digamos, yo me paro en un lugar y saco la ecuación de momento, la ecuación de la vertical o de las horizontales, el resto fluye, digamos. Lo que queda ahora es agarrar alguna de estas ecuaciones, la que más me convenga, y determinar
corte y normal. ¿Sí? En este caso, yo tengo una ecuación de momento bastante simple, digamos. Entonces, puedo utilizar, o me conviene, digamos, decir que el corte, ¿sí?, va a ser, en este caso, ¿sí?, el momento, o la derivada del momento, en realidad, por coseno de alfa. ¿Sí? Si yo derivo el momento, es 120z menos 15z cuadrado. Si tengo que derivar respecto de z, me queda 120 menos 30z, ¿no? Esto es la derivada de 120z menos 15z cuadrado. ¿Sí? Todo eso por coseno de alfa. ¿Sí? Acá tenemos una ecuación de corte. ¿Sí? Bastante simple. Y por último, la ecuación del normal, decíamos que era la vertical por el seno de alfa más la horizontal por el coseno de alfa. ¿Sí? En particular, la horizontal era constante e igual a 0, o sea que va a ser la vertical por el seno de alfa. ¿Sí? Y la vertical era la vertical era 120 menos, menos 30z. ¿Sí? Todo esto por el seno de alfa. ¿Sí? Bueno. Ustedes ven, esto no es otra cosa más que exactamente esos datos. Aquí la horizontal, función de z, que es constante e igual a 0. La vertical, que es 120 menos 30 por z. ¿Sí? Ahí ven la fórmula, 120 menos 30 por z. El momento, ¿sí?, que es 120 por z menos 15z cuadrado, ¿sí?, lo que habíamos determinado anteriormente. Alfa, que es lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿sí? Y luego, bueno, la fórmula de el corte y del normal, ¿sí?, lo mismo que determinamos en la misma ecuación que habíamos determinado aquí, las puse en el Excel y armamos la planillita. Entonces, con esos datos, fíjense que ya tenemos los datos del corte punto a punto, del normal punto a punto y del momento punto a punto. En particular, acá tenemos 4 puntos, pero solo es cuestión de poner más puntos en la planilla para
en la planilla de Excel para tener todos los puntos que querramos. Entonces ya estamos en condiciones de trazar el diagrama de características. Bueno, si esta es mi estructura, fíjense, tenemos a los 4 metros, a la mitad de la luz, un momento positivo de 240 kN. A los 2/4 de las luces, digamos, aquí y aquí, si esto es 240, tenemos 180. Y por supuesto que las consideraciones que veníamos trayendo con anterioridad son todas válidas, ¿no? O sea, las que en el extremo de barra sin momento aplicado, el momento es nulo, si tenemos una articulación, el momento es nulo, de que es un diagrama parecido al parabólico. Fíjense que la ecuación de momento es una ecuación de segundo grado. Lo que ocurre es que en realidad este momento está transcurriendo, tanto el momento como el corte, ¿sí? Que el corte es una ecuación lineal, pero ambas están transcurriendo, ¿sí?, en un arco de circunferencia, o en un arco de curva, digamos. Y nosotros cuando lo representamos aquí, los estamos representando en su proyección horizontal. Con lo cual, recuerden, si esto fuera una barra de eje recto, ¿sí?, que estuviera cargada de esta forma, el corte sería lineal, ¿sí? Sería bitriangular, así lineal. En realidad, no es que este corte, cuando ustedes lo vean representado, no va a ser lineal, pero en realidad, si ustedes analizan la ecuación es una ecuación lineal, ¿sí? Lo que pasa es que está transcurriendo en la realidad en un arco de curva, y nosotros acá lo estamos representando en su proyección. Entonces, si vamos a ver los valores del corte, yo aquí tengo 66,56. Aquí, bueno, no le ponemos el signo, pero es menos 66,56. Por acá estamos en 48, igual que acá. Y en el centro es nulo, por supuesto, en coincidencia con... Vamos a hacerlos coincidir, ¿no? En coincidencia
con el momento máximo tenemos el corte nulo, y ustedes van a ver que lo que para una barra de eje recto debió haber sido este diagrama, pues nosotros ahora vamos a tener un diagrama que va a tener estas características. Se va a curvar un poquito. Se va a curvar un poquito. Entonces, acá tenemos 48, acá tenemos 48. Pero este fenómeno se da por esa, digamos, por ese arrugue de barrera. Si yo agarro esta barra de eje recto, y la curvo, la fuerzo a que se curven, ¿sí? Fíjense que hay un montón de puntos que se acercan y otros que se alejan. Ese efecto es el que genera esta curvatura, digamos, en el diagrama de corte. Entonces, este es el diagrama de momento, este es el diagrama de corte, y el diagrama de normales tenemos 0, ¿sí? 0 en el centro, 0 en el centro, casi 100, 99, 85, negativo, y valores intermedios de 36 a los tercios de la luz. ¿Sí? A los tercios no, perdón, a los cuartos de la luz. Entonces, algo por el estilo. Es el diagrama de normales. Por supuesto, todas las consideraciones que veníamos manejando en diagrama de característica son válidas. Por ejemplo, recuerden, nuestro sistema de referencias es este, ZI. Por lo tanto, esta curva, esta pendiente, es una pendiente positiva. Entonces, si tengo corte positivo, pendiente de momento positiva. Si tengo corte negativo, pendiente de momento negativa. ¿Sí? En el valor máximo del momento, el corte es nulo. Aquí, en los extremos, voy a salir con valor de pendiente. Si bien acá está dibujado y parecería como que sale con pendiente nula, en realidad tiene que salir con un valor de pendiente, porque recuerden que la pendiente en el diagrama de corte es el valor de la carga distribuida. Bueno, con esto nosotros ya tendríamos todos los elementos que se necesitan para poder encarar
absolutamente todos los casos de barras de eje curvo. Por supuesto que hay algunos casos que sus particularidades merecen ser atendidas. Pero lo que les quiero decir es que no hay más teoría que esta. Lo que vamos a hacer es atender esas situaciones particulares, como por ejemplo, qué pasa si tengo una articulación, qué pasa si tengo una carga puntual, y una situación muy particular, que les recomiendo que tengan especial atención ahora en un ratito cuando la veamos, que va a ser, que tiene algo que ver con esto que yo les explicaba recién, de que si nos imaginamos esta barra como recta, ese arrugue, digamos, esa modificación en la longitud, digamos, la diferencia entre la longitud de este arco de circunferencia y de la proyección horizontal de esa distancia. Cuando hablemos, en general se los representa muchas veces de esta forma, ¿sí? Con cargas de este tipo. Pero ¿qué quiere decir cargas de este tipo? Son cargas que están aplicadas a lo largo de la superficie total, o sea, del arco de curva, del arco de circunferencia o del arco parabólico, ¿sí? Pero son verticales. En general, ¿qué son? El peso propio, ¿sí? A ver, si yo tengo este arco parabólico, pero tiene esta fuerza actuando, ¿sí? Esta fuerza actúa, no sé, en estos 2 metros. Mientras que este arco por ahí puede tener, no sé, 2,5 metros de desarrollo. Ahora, esta fuerza actúa en estos 2 metros. Si esta fuerza distribuida, en realidad lo que está representando es un peso propio, es mentira que actúa en 2 metros. Está actuando en todo el largo de esta barra, ¿sí? Porque si esto es una estructura que tiene 10 centímetros de espesor y es de hormigón, que pesa 2.500 kilos el metro cúbico, y tiene 1 metro de ancho, no va a pesar 2.500 por 1 metro por 10 centímetros por 2 metros, ¿sí? Porque en realidad este largo, si yo calculo el arco de circunferencia, o si agarro 1 metro y lo voy doblando y mido la realidad, mide 2,30 metros, 2,40 metros. Entonces, no es por 2 metros, 2 metros es la proyección horizontal. Cuando veamos este tipo de carga, que ahora en un ratito la vamos a ver, van a ver que hay que darle un tratamiento particular. Pero en lo que respecta a teoría, no hay más teoría que ver que esta que ya acabamos de explicar. Con lo cual sería un buen momento como para ver, digamos, cómo estamos, si se entendió. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Cómo venimos? A ver. Paro de compartir y veo el chat porque no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver entonces ahora el caso de... Sí.
como 8:30, pasada. 8, No, sí, 9 no. podemos hacer un cortecito, ¿no? Vamos a hacer un corte. para Dale. seguir con- Volvemos 9, 9:10, ¿te parece? ¿Y cuarto? 9:10. Dale. Dale. Y cuarto volvemos entonces. Nos vemos en un rato. Perfecto, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos en un rato.